Bienvenidos a este módulo 5. Es algo que, basado en el módulo anterior, vamos a ver que es la representación vectorial y las clases de energía. Cuando tenemos nosotros representación vectorial, esto le dio duro a muchos, los vectores, que es de lo más sencillo que hay. Pero esto es clave para entender con lo que nosotros vamos a trabajar. Hablábamos de las tres clases de circuito que hay. Está el circuito resistivo, el circuito inductivo y el circuito capacitivo. Tener un circuito resistivo, sí, hay veces tiene uno un circuito resistivo puro, cuando tiene uno una plancha, por ejemplo, un horno solo conectado, eso es resistivo puro. Inductivo, pocas veces. Circuito inductivo puro prácticamente no hay, está combinado con el resistivo, ¿sí? O con la potencia activa, que ya lo vemos. Y está el circuito capacitivo, que es cuando tenemos condensadores conectados, que son solo los condensadores. En la mayoría de los casos, cuando uno está en una instalación eléctrica, o sea, tenemos carga resistiva, carga inductiva y carga capacitiva. Comportamiento vectorial. ¿Qué es comportamiento vectorial? Vamos a ver de dónde parte esto. El comportamiento vectorial lo tenemos nosotros es con la primera herramienta que teníamos para analizar los circuitos, que era el osciloscopio. ¿Qué pasa? Que en cada uno de estos circuitos, en el resistivo, el inductivo y el capacitivo, en cada uno de estos circuitos tenemos corriente y tensión. En los tres tenemos corriente y tensión. Si en los tres tenemos corriente y tensión, ¿sí? Entonces en los tres la corriente respecto a la tensión tiene un comportamiento diferente en los tres. Entonces vamos a ver ese comportamiento con el osciloscopio y lo vamos a pasar a flechas o vectores. El circuito resistivo. En el circuito resistivo tenemos que, si le instalamos el osciloscopio y vemos la onda que se ve en el osciloscopio, la tensión y la corriente, mire aquí, inician al mismo tiempo. O sea, la tensión aquí en este caso es de una magnitud más grande y la corriente más baja. Por ejemplo, en una vivienda uno puede tener una tensión de 120 voltios, pero tiene una corriente por ahí, digamos, de 10 amperios. Entonces 10 amperios. Entonces la magnitud es menor. Pero de pronto en una industria puede tener usted una tensión de 120 voltios, pero la corriente es de 250 amperios por una fase. Esto es por fase, por cada una de las fases. Entonces, ¿qué pasa acá? Que aquí las dos ocurren al mismo tiempo. Y en los institutos técnicos, en la universidad, nos enseñaron que eso se llamaba, que estaba en fase. O sea, circuito resistivo está en fase. O sea, que la corriente ocurre al mismo tiempo que la tensión. O sea, que no hay ángulo entre las dos. Una está sobre la otra, no hay ángulo. El ángulo es cero. Tengamos en cuenta, el ángulo aquí es cero. En el circuito inductivo tenemos acá lo que nos muestra el osciloscopio. Entonces, nos muestra el osciloscopio que por aquí, que en la gráfica no quedó aquí atrás, pero aquí la tensión, que es la azul, arranca por aquí atrás. O sea, ocurre primero la tensión y después ocurre la corriente. O sea, que la tensión, la corriente está atrasada. Esa corriente atrasada en un circuito inductivo puro, ¿sí? Es de 90 grados. ¿Qué pasa? Ocurre la tensión y ocurre la corriente, pero la corriente viene atrasada, o sea, hacia abajo está atrasada esa magnitud. Veamos el comportamiento vectorial en un circuito capacitivo. Entonces, en el circuito capacitivo, la primera que ocurre es la corriente, o sea, la corriente va adelantada. Al ir adelantada, la que ocurre después es la tensión, o sea, al ir adelantada en la parte vectorial es que están la corriente adelantada a 90 grados en un circuito capacitivo puro, o sea, la corriente con respecto al voltaje. Vamos a ver cómo sacamos una resultante de estos tres circuitos. Vamos a ver qué es lo que tenemos en todos nuestros circuitos. Tenemos aquí el resumen de los tres anteriores, vean, y los tengo aquí con más o menos los cuadritos, son las magnitudes. Vean. Tenemos el circuito resistivo. En el circuito resistivo, la corriente y la tensión ocurren al mismo tiempo, o sea, no hay un ángulo entre las dos. Entonces, el ángulo, aquí es cero el ángulo.
Acordémonos que el ángulo es 0. Entonces aquí en el circuito resistivo ocurren al mismo tiempo. Tengo 1, 2, 3 magnitudes aquí para el voltaje y 2 para la corriente. En el otro tengo, como en los circuitos la mayoría pues que tenemos en medida directa, semidirecta, indirecta, todos son circuitos paralelos, y en el circuito paralelo la que cambia es la tensión, la corriente, la tensión va siempre, es la misma. Entonces aquí tenemos la misma tensión que aquí anterior, vean, 1, 2, 3 cuadritos, aquí la tensión. Y acá hacia abajo, o sea, atrasada tengo la corriente, la tengo en 2 magnitudes también, pero corriente atrasada. Y en el circuito capacitivo, la misma tensión, la misma de aquí, de aquí, de aquí, porque es un circuito paralelo. Entonces aquí mismo la misma tensión, entonces la corriente es de menor magnitud, pero va adelantada. ¿Qué hago? Voy a sobreponer, esto es una fotocopia, esto es otra fotocopia y esto es otra fotocopia. Voy a sobreponer las 3 a ver qué resultante tengo. La primera fotocopia, la corriente, la tensión la pongo y se va a tapar con esta tensión y se va a tapar con esta otra tensión, porque son las 3 tensiones son iguales. Pero aquí se me queda viendo la corriente, en la resultante se me queda viendo la corriente que está en fase con la tensión en el de arriba. En el otro se me va a quedar viendo una tensión del capacitivo hacia arriba, una corriente del capacitivo hacia arriba y una tensión del capacitivo arriba. Pero este tiene 2 unidades, este 2. Entonces la ventaja, así como medio animal, es que hay un burro haciendo fuerza para arriba y 2 burros haciendo fuerza para abajo. Entonces son 3 burros, 2 burros para abajo, un burro para arriba. Entonces el burro de arriba, los 3 burros tienen la misma fuerza. Entonces, ¿quién gana? Los 2 burros de abajo, porque un burro de arriba se anularía con un burro de abajo y me queda esta resultante. Mire, observen que aquí me quedó algo que es un triángulo. Quedó un triángulo aquí, este triángulo. Y este triángulo vamos a pasarlo en la siguiente gráfica, completico el triángulo, y vamos a hablar sobre ese triángulo. Ese triángulo es un triángulo que se llama triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Entonces en ese triángulo rectángulo, arriba como tengo los voltios y tengo los amperios, aquí tengo, que es este circuito, aquí tengo la potencia activa. Y aquí, donde tengo los voltios y la corriente, pero está la corriente adelantada, entonces aquí tengo en este lado la potencia reactiva. Comentaba, aquí tengo una resultante de este triángulo rectángulo, que es esta que me dio aquí, este lado. Y esa resultante es la potencia aparente. Entonces vamos a recordar algo que a algunos les dio duro en la secundaria, ¿sí? Que esto es un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo, entonces de aquí sacamos el teorema de Pitágoras. Otra vez se apareció Pitágoras en nuestra vida, pero nunca nos dijeron para qué servía. Pitágoras llamó a esto el triángulo rectángulo. Eso tiene una explicación muy bonita de Pitágoras, cómo lo hizo, cómo cuadró aquí, que unos cuadritos aquí a un cuadrado aquí, otro cuadrado aquí, cuadrito, sumó los cuadritos de aquí con unos cuadritos de acá, que eso lo pueden encontrar usted haciendo un repaso. Entonces me dio el teorema de Pitágoras, entonces ya lo vamos a ver. Entonces acá tenemos el triángulo de las potencias. Ese triángulo de las potencias es que esto lo llamó Pitágoras el cateto adyacente, a esto lo llamó el cateto opuesto y a esto lo llamó la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente es la potencia activa, o sea, está dado en kilovatios, y el símbolo que se utiliza mundialmente en todos los países es la letra P. Aquí en el cateto opuesto sí tenemos la potencia reactiva, y en la potencia reactiva tenemos los kVAR, y la letra es la letra Q. Y el resultante entre este y este, que es una resultante matemática, que es la hipotenusa, que ya vemos que es, ¿sí? Es la potencia aparente. Entonces la potencia aparente es kVA, o sea, lo que tiene un transformador, como se compran los transformadores, kVA. Y estos kVA se simbolizan con la letra S mundialmente. Entonces vamos a ver otra vez a repasar. En la siguiente vamos a repasar nuevamente las clases de potencia. Pero antes de ver las clases de potencia, veamos acá el teorema de Pitágoras para no perder lo que estábamos viendo antes. Entonces, teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dijo algo muy sencillo, que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma del cuadrado de los catetos. O sea, que los kVA al cuadrado eran iguales a los kilovatios al cuadrado más los kVAR al cuadrado. Entonces, ¿cómo sacamos a cuánto equivale la hipotenusa?
que quitamos para quitar este, es ponerte el 2, entonces quitamos el 2 y sacamos raíz cuadrada aquí, entonces es lo que nos queda aquí, que los kVA son iguales a los kilovatios al cuadrado más los kVA al cuadrado, ¿sí? O que sea que utilizando la simbología mundial, S es igual a P al cuadrado a la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. Tenemos las tres potencias que es con la que vamos a trabajar nosotros en la parte eléctrica, en medidas eléctricas, y que es que este Pitágoras le ha dado de comer a más de un ingeniero y más de un técnico. Vamos a ver arriba las clases de potencia. Entonces, tenemos la potencia activa. ¿La potencia activa qué es? Son los kilovatios. O sea, la potencia activa son la energía útil, ¿sí? La energía útil. Y esa potencia activa son la que nos están midiendo para adelantar. Los medidores son de potencia activa. Entonces ya vemos que hay medidores de potencia activa y también hay unos aquí de potencia reactiva. Pero vamos a ver aquí, o combinados, pero vamos a ver aquí, la potencia activa es los kilovatios. Cuando tenemos kilovatios, potencia activa. Cuando tenemos potencia reactiva, son los kVA, potencia reactiva. O sea, esa energía es la magnetizante, es la energía que consumen los campos magnéticos, donde hay inductancias, o sea, donde hay bobinas, son la energía que consumen los campos magnéticos. Esta es la energía magnetizante, ¿sí? Que vamos a ver un ejemplo cuando veamos medición de energía. Entonces vamos a explicar bien qué es energía útil, qué es energía magnetizante, con un diagramita muy sencillo. Entonces aquí vamos a ver eso. Veamos la potencia aparente. La potencia aparente son los kVA, ¿sí? Es la con la que compra uno los transformadores, con potencia aparente, los kVA. Entonces, en la potencia aparente tenemos que son kVA, ¿sí? Y es la combinación matemática de la potencia activa y la potencia reactiva mediante la utilización del teorema de Pitágoras. Para eso nos sirve Pitágoras. Quien no entiende el teorema de Pitágoras y no entiende potencias, no puede estudiar, no trabaja con la parte eléctrica. Entonces, clave conocer qué es potencia activa, voltios por amperios, pero en un circuito resistivo, ¿sí? Qué es potencia reactiva y qué es potencia aparente. Si me estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte a mi canal o visitar mi página www.hernandoorjuela.com, donde encontrarás material complementario para esta charla.